Muy buenas tardes, estimados seguidores de nuestro podcast Cienciacional. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión, un nuevo episodio. Estamos contentos, como siempre, de estar compartiendo con ustedes diferentes temas de la ciencia. Y bien, recordarles que todos los jueves a las 4 de la tarde vamos a estar compartiendo con ustedes diferentes temáticas de las cosas que hacemos en el CICI. Recordarles que nosotros venimos del Centro de Investigación Científica de Yucatán, un centro de investigación del CONACYT, con sede aquí en Mérida y bueno, tenemos sede en el Parque Científico, en Cancún y también en Guerrero. Sin embargo, vamos a estar compartiendo aquí diferentes aspectos de diferentes proyectos que estamos trabajando. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el impacto de los productos naturales en la industria farmacéutica. Y para ello, pues tengo un invitado especial que se llama Julio Aguiar Pech, que en un momento más él mismo se va a presentar, pero antes de eso vamos a leer un poco de su semblanza para conocerlo y pues que sepan la formación de nuestro invitado. Pues Julio es candidato a doctor en el posgrado de Ciencias Biológicas en la opción Biotecnología, precisamente en nuestro CICI, en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Él es licenciado en Química en la Universidad Autónoma de Yucatán y posteriormente tuvo su título de maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas. Durante este periodo destacó su significativa contribución en la generación de una biblioteca de más de 50 compuestos derivados del acetato de lupeol, perdón, No. un producto natural triterpénico obtenido de la cáscara de caimito. Ya desde aquí podemos ir viendo que como desde la cáscara de caimito podemos obtener algunos compuestos que son útiles para la industria de la farmacéutica, lo cual es muy interesante. Así que bienvenido Julio Aguiar a nuestro episodio del día de hoy de Cienciacional. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Y vamos a iniciar con esta primera sección, que en esta sección se llama ¿Quién es nuestro invitado? Es para que la gente pueda conocer un poco más de ti, porque pues ya les leí sobre tu semblanza, sobre lo que has estudiado, pero creo que es muy interesante conocer cómo es que te enamoraste de la ciencia, cómo es que descubriste esta pasión por este mundo de las plantas, de la química, y qué es lo que te ha llevado hasta donde estás en este momento, que ya eres candidato a doctor. Entonces, cuéntanos de ti, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de las ciencias? Bueno, primero que nada, agradecerte que me hayas aceptado entrevistarme para este tema. Y pues, como bien mencionas, mi nombre es Julio, estudié en la Facultad de Química de la UADY, ahí es donde me gradué. Y mi contacto con la ciencia empezó haciéndome la pregunta de cómo funciona la vida, la naturaleza y el mundo. El querer entender cómo funcionan pues, las cosas. De ahí me decanto por estudiar la química porque quería estudiarlo todo de manera molecular, ir al fondo de las cosas. Presento para la Facultad de Química y ahí entro, empiezo a estudiar y veo que hay diferentes ramas en la química, desde la química inorgánica, la química cuántica, que lo estudia de manera más a nivel atómico, y ahí encuentro que también está una disciplina que se llama la química orgánica, que se basa en el átomo de carbono. Si uno ve la tabla periódica, toda la química orgánica se basa en el átomo de carbono principalmente y las diferentes formas en las que se unen principalmente entre estos y con otros átomos como el hidrógeno y el oxígeno, y que son la base de la vida. Eso me llama muchísimo la atención y cómo la misma naturaleza hace diferentes reacciones para generar diversos compuestos basados en este átomo. Seguidamente, pues conforme avanzo en la carrera, me doy cuenta de que estos productos naturales que se encuentran en la naturaleza se pueden hacer también en el laboratorio, manipulando la materia orgánica. Y es ahí cuando realmente me empiezo a enfocar en los productos naturales. Una vez que entro ahí, em, estudio la parte de la química orgánica y en el laboratorio, en uno de los laboratorios que están en la Facultad de Química, el Laboratorio de Química Farmacéutica a cargo del doctor Rubén Marrero, me acepta para trabajar con él, como primero como voluntariado para ir a aprender qué es lo que se hace en ese laboratorio, que está especializado en la química orgánica. Y ahí me doy cuenta de que no solo puedes aislar productos naturales de las plantas, por ejemplo, sino que también puedes agregarle otros átomos a su estructura para un beneficio farmacéutico. Y es ahí donde decido realmente enfocarme en esa parte de la investigación. Ya encontraste como tu rumbo ahora sí en el camino de la ciencia. Así es. Oye, Julio,
digamos, ¿cómo fue que ahorita yo creo que fue muy cautivador cuando ya ingresaste a este laboratorio especializado, ver toda la parte de la instrumentación, ver los protocolos, cómo se hacía esas caracterizaciones, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, ¿tuviste tú algún momento en el que fuera como que, no sé, en alguna estancia que estuviste de joven o algo que te impactara de así más joven, quizá en la prepa o antes, sobre, wow, esto es la ciencia, me gusta mucho? Realmente no, realmente siempre tenía yo como esa duda de por qué funcionaba, cómo funcionaba el mundo y la naturaleza, ¿no? No había como un experimento en específico, simplemente yo me hacía esa pregunta y pues entre las diferentes ramas de la ciencia que pueden explicar qué es lo que ocurre en el mundo, pues está la física, por ejemplo, y está la química y otras ciencias. Y como mencioné anteriormente, pues quería estudiarlo todo de manera molecular porque creí que me iba a dar las respuestas que estaba buscando. No había un experimento como tal. Claro, cuando ya entro a la facultad de química y empiezo a estudiar y empiezo a contrastar lo que veo en las clases con lo que sucede en el laboratorio, pues ahí es cuando realmente me intereso más por esa parte técnica y cómo plasmarlo o sea, plasmarlo de lo teórico a lo experimental. Oye, Julio, qué interesante. Siempre es muy, enriquecedor escuchar cómo es que se enganchan las personas invitados que tenemos a la ciencia. Cada uno tiene una historia diferente, particular, y gracias por compartir con nosotros. Y Claro. bien, estimado público, les recordamos que estamos a través de La Quimomba Radio, a quienes agradecemos mucho que nos permitan estar conectados con ustedes a través de esta transmisión en vivo. Y recordar también que estamos siendo replicados en la transmisión de @Sisi Oficial, que es nuestra página del Sisi. Entonces enviamos saludos a los seguidores y les recordamos que pueden hacer algún comentario en la caja de comentarios o también dejar alguna pregunta para nuestro invitado Julio, que hoy está con nosotros, para pues ir descubriendo un poco más acerca de las plantas, cómo funcionan y que tienen algunos compuestos químicos que pueden ser útiles para la industria farmacéutica, que justamente es Sí, lo que vamos a hablar más adelante. Julio, pues bienvenido, esperemos que disfrutes esta entrevista. gracias. Seguramente va a ser muy enriquecedora para todos. Ahora vamos con nuestra siguiente sección que es contexto. Vamos a platicar de forma global aspectos generales sobre las plantas, porque ya en el título vimos que tú trabajas con el caimito, que es el fruto de una planta nativa o local de aquí de la península de Yucatán. Pero eso lo trabajé en la licenciatura y en la maestría. Ah, ya, ya, ya. Perdón, quizá Y en no este debí. momento ya estás trabajando otro Eso tema, es pero otro está tema. interesante que ahorita nos Sí, platiques también de eso. claro que sí. Pero bueno, con esto nos damos cuenta que entonces las plantas tienen algo y ese algo tiene un valor económico o es valioso para la industria farmacéutica, valioso para la salud. Y platícanos un poco cómo funciona una planta. Explícanos qué tienen las plantas que son de interés comercial, económico, en salud para nosotros. Bueno, podemos visualizar a la planta como una gran fábrica autosuficiente que genera su propio alimento para crecer y desarrollarse. Si vemos las raíces, son las encargadas de absorber el agua y los minerales, que sería el equivalente a la materia prima en una fábrica. De ahí se tiene el tallo, que es el que se encarga de transportar esa agua y esos minerales, similar a una banda transportadora, por ejemplo, en una fábrica, que se encarga de llevar esos materiales. Y tenemos las hojas, que es donde realmente ocurre la magia, donde se da esa combinación de todos esos materiales para que la planta pueda generar su propio alimento. Esto lo hace a través de un proceso llamado fotosíntesis, en el cual en las hojas, que es como una fábrica especializada, utiliza la energía solar, que sería la electricidad, si lo vemos como una fábrica. Utiliza la materia prima, que es el dióxido de carbono y el agua, y los operadores de esa materia prima y la energía es algo que se llama clorofila. Y digamos que son como los operadores de la fábrica que se encargan de combinar todos esos materiales para generar un producto natural que se llama glucosa, que es un tipo de azúcar que las plantas utilizan como su propio alimento y en el proceso también generan oxígeno, que es el que nosotros utilizamos para respirar. Entonces, viendo a la planta como una fábrica autosuficiente que genera su propio alimento, podemos dividirlo en dos líneas de producción. Una línea de producción primaria, que es el metabolismo primario, y una línea de producción secundaria, que es el metabolismo secundario. Mientras el metabolismo primario o la línea de producción primaria se encarga de generar el alimento para la planta para poder crecer y desarrollarse, la línea de producción secundaria o metabolismo secundario se encarga de generar productos únicos y exclusivos, conocidos como metabolitos secundarios, que son productos naturales que le sirven a la planta para, por ejemplo, defenderse de depredadores, para
la polinización como señalización para comunicarse con otras plantas. Algunos ejemplos de estos es la cafeína, que es un tipo de alcaloide, un producto natural que se llama alcaloide, que es la cafeína, la utilizamos pues para tomarlo, pero las plantas lo utilizan, por ejemplo, para defenderse de depredadores. Otro tipo de producto natural son los terpenos, las cuales generalmente dan aromas agradables o están involucrados en los aceites esenciales, como por ejemplo el mentol, para hacer agradable a algún ambiente. Otro de estos son los flavonoides, que se encargan de dar color a las flores y hacerlos más vistosos para la polinización. Entonces, viendo a la planta como una gran fábrica que genera su propio alimento para ser autosuficiente, tiene dos líneas de producción, una primaria y otra secundaria. Y podemos englobarlo todo el metabolismo en la generación de productos naturales. Oye, está súper interesante y nos lo planteas de una manera pues demasiado sencilla que creo que los no especializados en química lo podemos entender o en biología en plantas lo podemos entender bastante bien. Entonces, la línea de producción de esta fábrica que se llama planta pues tiene dos caminos. La producción primaria que es para que la planta tenga sus propios nutrimentos y pueda subsistir. Así es. Y la segunda, la secundaria, es la que tiene estos compuestos químicos que pues no son propiamente para que la planta subsista como tal, pero sí le ayudan para la defensa, polinización y otras cuestiones de la Así planta, ¿no? es. Y ahí está, por ejemplo, los alcaloides, Los los alcaloides terpenos y y los los flavonoides. flavonoides. Ok, Así oye, es. súper interesante. Y de estos tres, por ejemplo, tienen aplicaciones como ya nos estuviste mencionando. Así es. Pues súper interesante, Julio, que nos estés contando, pues esto de los, porque muchos lo escuchamos, los metabolitos primarios, metabolitos secundarios, pero no tenemos idea ni de qué es uno y ni qué es otro, ¿no? Exactamente. Entonces, pues gracias por explicárnoslo de esta manera tan clara. ¿Y en qué momento, si nos puedes platicar un poquito, cómo es que el ser humano en algún, las plantas existen desde hace muchos años, Sí. pero en qué momento, si tú tienes ahí alguna información de la historia que nos puedas compartir de cómo es que el ser humano empieza a darse cuenta de que las plantas tienen estos compuestos y que se pueden aprovechar de cierta manera por el ser humano? Pues como tú mencionas, tuvo que haber sido hace mucho tiempo y tuvo que haber sido primeramente por la observación y por la experiencia directa. Es decir, por la observación, viendo qué es lo que comían los animales, qué es lo que no comían. Y por experiencia directa, también ellos comiendo lo que comían los animales, podían ver si les aliviaba algún dolor o alguna inflamación. Entonces allí se daban cuenta de eso y iba pasando a través de las generaciones. También se empezaron a hacer escritos sobre esto para seguir investigando. También con los avances en la agricultura empezaron a hacerse de manera más sistematizada para generar estas plantas que les ayudaban. Ya luego con los avances tecnológicos en la investigación y en la ciencia, en el siglo XVIII se aísla, bueno, con la curiosidad de los investigadores de ver cuáles son los principios activos que le están dando esta, esta actividad contra esta enfermedad en particular que ellos observaban en el pasado. Ya en el siglo XVIII se aísla de la amapola la morfina, que es un analgésico muy utilizado en medicina. Y con esto se empieza también a ver se empiezan a desarrollar metodologías para poder ver si realmente tienen una utilidad para las personas, si no son tóxicos, qué beneficios tienen y en qué concentraciones se pueden utilizar. De ahí también surge el estudio de la química de las plantas, conocido como fitoquímica, en el cual se basa en investigar qué productos naturales tienen las plantas, también con los desarrollos en la biotecnología, porque estos productos naturales que vienen de la línea de producción secundaria generalmente se encuentran, son únicos y exclusivos a veces de esa planta y se encuentran en muy pocas cantidades. Podríamos decir que son hasta productos de tipo VIP. Ujú. Entonces, con los avances también en la biotecnología moderna, se pueden manipular las plantas para que puedan generar este producto natural en mayores cantidades. Y pues bueno, esto también ha servido para seguir estudiando y preservando la biodiversidad. Según ahorita lo que nos estás platicando, Julio, podemos así como mentalmente armar una línea de tiempo entonces, porque hubo un periodo donde el hombre a manera de empírica Así fue, es. bueno, el ser humano en realidad de manera empírica pues fue experimentando, fue observando
primero observando, luego experimentando Así es, con las correcto. plantas. Posteriormente viene el tema del siglo XVIII, con toda esta parte de la revolución, pues en la ciencia que tiene un auge en todos los campos. Y Así bueno, es. la química no fue la excepción y la botánica tampoco. Entonces empiezan a surgir los estudios. Posteriormente viene la parte de la química orgánica que estuviste diciendo. Así es. Y Y, los avances en la y biotecnología ahorita ya también. los avances de la biotecnología y pues lo que nos falta, ¿no? Todavía seguimos, yo creo que menos de la mitad de lo que nos falta por recorrer y Sí, hay muchos retos también que hay que ir avanzando en este ámbito de la química de de la plantas, química. Ajá, conocido como fitoquímica. Bueno, no, fitoquímica. pero es básicamente ese es el estudio. Oye, Julio, y por ejemplo, a nivel nacional aquí en México, ¿tú qué nos puedes hablar acerca de qué diversidad de plantas con propiedades medicinales tenemos en el país? Que Bueno, tú nos puedas contar. sí, México tiene una alta diversidad en cuanto al uso de las plantas de manera medicinal, tanto en la forma tradicional como en la forma moderna. Algunos ejemplos están, por ejemplo, el Calea zacatechichi, que se conoce como hoja de Dios, que se Mm. utiliza, por ejemplo, para aliviar problemas digestivos. También está el cimarrón, que se utiliza para el tratamiento de enfermedades respiratorias. El apizaflor, que se utiliza para personas que tienen problemas de insomnio. El epazote, que no solo se utiliza para la cocina mexicana, sino que también se ha visto que tiene propiedades antiparasitarias. La sábila del aloe vera, que se ha utilizado para el tratamiento de quemaduras y heridas en la piel. El nopal, que también se utiliza para nivelar los controles de azúcar en la sangre, la tilia mexicana, que también se utiliza para tratar problemas de insomnio, y por ejemplo, la manzanilla, que se utiliza como antiinflamatorio y calmante. Todo esto nos hace ver la gran diversidad de plantas que hay en México y de ahí la importancia de su estudio y también de su preservación. Oye, Julio, y desde tu opinión, como que a diferencia de otros países, México yo creo que tiene mucha diversidad de este uso, de estas plantas, ¿no? Porque pues a nivel internacional creo que México es de los países que más riqueza de biodiversidad tiene, ¿no? De Sí, vegetación y así es. animales también. Por sus culturas, exactamente. Sí, es una de las más destacadas. Oye, y en este punto, Julio, desde tu opinión, ¿qué papel juega el conocimiento tradicional? Porque creo que es importante, ¿no? También reconocer que, pues, por ejemplo, en la cultura maya, pues hay gente que usaba esas plantas de manera empírica en el pasado y se ha ido de generación en generación y todavía a la fecha hay médicos tradicionales. Sí, es muy importante. También Yucatán tiene una alta diversidad en cuanto a su uso de las plantas medicinales. Está, por ejemplo, el Ixtaventú, que se utiliza como purgante y tiene efectos laxantes. La caña fistula, que se utiliza para el tratamiento de heridas como las úlceras. Y también, como tú dices, en Yucatán en particular, el conocimiento de los mayas a través del Chilam Balam, en el cual son textos documentados, en el cual como los mayas utilizaban estas plantas de manera medicinal para tratar diversas enfermedades. Y un ejemplo muy importante en Yucatán es, por ejemplo, en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en el cual está el Jardín Botánico Roger Orellana, en el cual es un ejemplo de cómo preservar esta biodiversidad y al mismo tiempo estudiarla. Y este conocimiento también transmitirlo a las otras generaciones. Claro. Aprovechando ahorita lo que nos comenta Julio, les recuerdo a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que tenemos en el Sisi, como bien dice Julio, un jardín botánico que está abierto al público de Así es. lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde y en periodos vacacionales vamos a tener también, en estas vacaciones vamos a tener diferentes actividades, los invitamos a que vean en las redes sociales, ahí en @Sisi oficial vamos a tener 4 actividades diferentes que se van a impartir 2 veces, el maestro Isaí Olalde va a estar coordinando esta parte. Entonces les invitamos a que se registren, a que nos visiten y que puedan conocer esta colección de plantas medicinales también. Así es. Y otro comercial, tenemos un libro que hay en el Sisi que se llama Los libros sagrados de los mayas del Popol Vuh Chilam Balam, donde justamente viene esto que nos está platicando Julio, donde viene el uso que le daban los mayas a las plantas. Así es. Entonces, les recomendamos si quieren comprar un libro, ahí en el Sisi tenemos este libro disponible para la venta, está muy, muy interesante, está muy bonito y aparte combina la parte de la ciencia, la química con la parte de la etnobiología, la parte botánica, está muy interesante, se los recomendamos. Y bueno, volvemos acá con Julio para que nos siga platicando del tema. Ya nos platicaste acerca de algunos ejemplos que hay aquí de plantas de Yucatán. Entonces, pues yo creo que es momento de que entremos al meollo del asunto, que es nuestra sección, pues la sección fuerte aquí del podcast Sensacional, donde vamos a hablar más a profundidad ya de esta parte de la aplicación de las plantas
de estos compuestos que tienen las plantas para la farmacología, ¿no? Cómo es que se están aprovechando y también que nos platiques un poco qué es lo que estás haciendo actualmente. Y bueno, vamos a empezar ¿cuándo fue que tú identificaste o que tú sabes que la industria farmacéutica como que volteó y se dio cuenta de que ahí había potencial en las plantas para tener un aprovechamiento y poder producir medicamentos, etcétera? Bueno, como ya vimos, desde el principio, los antepasados lo utilizaban de manera empírica y no sistematizada, aunque conforme fue avanzando el tiempo, quizá hayan utilizado sin saberlo el método científico. Pero es hasta el siglo XVIII, como mencioné anteriormente, que con el aislamiento de la morfina del opio, que viene de la amapola, un alcaloide que se utiliza como analgésico, es que las industrias farmacéuticas empiezan a interesarse más por los principios activos que contenían las plantas y empieza a formalizarse esto. Es así que en el siglo XIX se empiezan a hacer otras investigaciones y se logra aislar, por ejemplo, otro producto natural de tipo alcaloide que se llama quinina, aislado de la corteza de la chichona, de la cichona, perdón, que se utiliza para la malaria. También se aísla la cafeína del café, se aísla también la nicotina del tabaco. Y todo esto supone un gran avance en cuanto a la investigación de la química de las plantas. También en el siglo XX se aísla, por ejemplo, la penicilina y con los avances en la química moderna se empieza, bueno, al principio la penicilina, por ejemplo, se administraba vía intravenosa. Con los avances en la química orgánica ya se le pueden agregar otros átomos a la penicilina para que puedan tomarse de manera oral y sea muchísimo más fácil. Ya en la era contemporánea ya hay hasta avances computacionales en el cual se pueden hacer diseños de nuevos medicamentos y pudiendo predecir qué enfermedades quieres atacar, qué átomos deben tener esos medicamentos para poder predecir eh, qué, qué actividades o contra qué enfermedades quieres combatir. Combatir. Algo muy importante es que un artículo en el año 2020, hace recientemente poco, analizó cuál es la cantidad de medicamentos que habían sido aprobados por la FDA, la Food Drug Administration, que es la Administración de Fármacos y Drogas, la que se encarga de el uso Aprobar. comercial y aprobar los medicamentos, el equivalente al COFEPRIS aquí en México. eh, Investigó cuáles eran la cantidad de medicamentos que habían sido aprobados por esta institución de 1981 al 2019 y se dieron cuenta que en esos 40 años habían sido aprobados 1.394 medicamentos, casi 1.400. Lo interesante de esto es que alrededor del 51% de esos medicamentos tenían alguna relación de manera directa con algún producto natural en su estructura. Y de esos otros 49% fueron hechos medicamentos a partir de cero en el laboratorio. Pero de esos 49%, aproximadamente el 15% fueron medicamentos que sí fueron hechos a partir de cero en un laboratorio, pero trataban de imitar las características que tenían los medicamentos que tenían alguna relación directa con algún producto natural. Es decir, trataban de inspirarse de alguna manera en los productos naturales para hacer esos medicamentos. Entonces, siendo justos con este análisis, de esos 1.394 medicamentos que fueron aprobados por esta institución en esos 40 años, ya el 68%, ya más del 50% de esos medicamentos tienen alguna relación, ya sea de manera directa o indirecta, con un producto natural, mientras que el porcentaje restante, que es como un 33%, son medicamentos que son hechos a partir de cero en un laboratorio, no guardan alguna relación con algún producto natural, pero que sin duda también son importantes en la industria farmacéutica. Oye, Julio, ahorita esto que nos estás platicando acerca del alto porcentaje que se observó en estos medicamentos aprobados por la FDA, creo que nos hace también un poco reflexionar sobre la importancia de conservar los recursos naturales, ¿cierto? Porque pues sirven, como bien dices, aunque los que se hicieron a partir de cero, tienen como marco de referencia alguna planta que está Así por ahí. es. Entonces creo que pues de ahí también un poco podemos reflexionar sobre la importancia de conservar la naturaleza Y al y, mismo tiempo estudiarla y conservarla también. claro, y pues todavía falta mucho por estudiar. No creo que el trabajo de la ciencia no se acaba, siempre hay nuevos retos y hay nuevas plantas que estudiar, nuevos compuestos que caracterizar. Así es. Está bastante interesante. Oye, Julio, y
Y ya en la parte contemporánea actualmente en la área de la biotecnología, lo que tú nos decías, ya es posible, las plantas naturalmente tienen una capacidad pues limitada para producir cierto tipo de alcaloides, por ejemplo. Entonces lo que hacen ya los biotecnólogos es tener algún tipo de manipulación, se le puede llamar, o Así alguna es. intervención, por así decirlo, en algún modelo de planta y hacer que esta producción pues pueda ser mucho más grande y pueda Así, ser aprovechada por la industria de la farmacéutica, ¿no? ¿Nos puedes así. platicar un poquito cómo es que se logra esto, considerando que tenemos el público no especializado? Pues tratan de, como tú dices, de manipular los genes que tienen las plantas para poder hacer que se haga en mayor cantidad este producto natural en específico, ya que generalmente se genera en muy poca cantidad. Generalmente estudias, por ejemplo, las hojas, 1 kilo de hojas y solo obtienes, por ejemplo, si bien te va 100 miligramos De, del producto natural, si bien va, generalmente obtienes cantidades muchísimo menores. Entonces, los avances en la biotecnología moderna permiten que estos puedan generarse en mayor cantidad para que también puedan ser comercializados y que tengan un beneficio para la sociedad. Sobre todo los que son muy comerciales, ¿no? Como la nicotina, me imagino, o cosas Así así es. que se venden como pan caliente, yo creo que necesitan producir mucho con poco materia prima, ¿no? Por Así así es. decirlo. Oye, ¿algún otro ejemplo que nos puedas platicar de alguna otra planta así que digas, esta se usa en la industria farmacéutica Mm. y se tuvo que modificar biotecnológicamente para poder hacer esta producción más acelerada? Sí, bueno, tengo varios ejemplos. Por ejemplo, está el ginseng, del ginkgo biloba, que bueno, no se Ya, modifica, pero es una planta de China, en el cual se utiliza para combatir la vejez y para para tratamientos cerebrovasculares. Un ejemplo mexicano es el ñame mexicano o batata, en el cual se aísla un producto natural que se llama diosgenina, que se utiliza como base para agregarle otros átomos a su estructura para hacer esteroides antiinflamatorios. Pero quizá uno de los casos más llamativos y más populares es el del medicamento Taxol, el cual se utiliza para el tratamiento del cáncer de ovario y de mama y de pulmón. Este producto natural se aísla de la planta, de la corteza del teje del Pacífico, está por ahí del norte por el sur de Alaska. Este producto natural se obtiene en muy pocas cantidades, lo que hacía inviable su comercialización. Además de que el crecimiento de este árbol se obtenía de la corteza y pues era mm, aproximadamente de entre 100 y 200 años, muchísimo tiempo. Por ejemplo, necesitabas 30 kilos de la corteza para obtener, por ejemplo, 1 gramo, lo cual lo hacía inviable. De ahí la importancia del estudio de la química de las plantas, la fitoquímica de los productos naturales, ya que se investigó que las hojas del teje europeo, una planta de Europa, se podían obtener de las hojas un producto natural que no era similar al taxol, pero que se le parecía mucho y se podía obtener en grandes cantidades a partir de las hojas. Y con los avances en la química moderna, con algunos simples pasos o algunos, bueno, ahora ya simples pasos, pero al principio pasos muy complejos, se le podían añadir átomos a su estructura para que se convirtiera en el Taxol y fuera viable para su comercialización y ayudar a la sociedad. Otro ejemplo parecido es el del antiviral Tamiflu o oseltamivir, mm, que se súper utilizó, conocido. que se utilizó para la pandemia de H1N1, que se utiliza como antigripal. Bueno, este medicamento se obtiene el producto natural base del anís estrellado, una planta también de China, y se le hicieron varias modificaciones a su estructura, agregándoles otros átomos para para que funcionara como el antiviral que lo conocemos. De ahí también la importancia de utilizar también estos productos naturales como puntos de partida para optimizar sus estructuras y que puedan tener un beneficio para la sociedad. Es interesante porque a pesar de que los productos naturales y los humanos quizá no hayamos coevolucionado juntos, las fábricas que ellos utilizan para hacer esos productos naturales no distan mucho de la fábrica que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para nuestro metabolismo. Simplemente que las plantas lo utilizan para defenderse, por ejemplo, de depredadores, mientras que nosotros lo utilizamos para curar alguna enfermedad. Ya, hay como una relación simbiótica natural entre el ser humano y lo que le rodea, los productos Exactamente. naturales que nos están rodeando, ¿no? Así es. Si lo queremos ver de esa manera. Oye, Julio, por ejemplo, ya aterrizando lo de los trabajos que hacen en el CICI, si nos podrías platicar ahorita qué trabajos tú estás siendo candidato a doctor, estás cursando tu doctorado, qué trabajos es los que estás haciendo tú ahí, guiado por la doctora?
Rocío Borges y está en colaboración también con el El doctor. doctor Henry. Sí, bueno, eh, el trabajo se centra en los antecedentes de investigación de la doctora Rocío Borges, en el cual tenía un proyecto de investigación en colaboración con una empresa llamada Tio Labs, en el cual utilizaban las raíces de la aloe vera para aislar un producto natural que se llama aloína. Era muy fácil su cristalización y obtención a partir de las hojas, perdón, de las hojas de la aloe vera para obtener esta aloína que se utiliza como efecto laxantes. Y las raíces no le servían a la empresa. Entonces la doctora empieza a investigar las raíces, empieza a ver si se ha investigado en otras plantas de aloe, qué productos naturales se han encontrado. Entonces ella en la investigación logra obtener unos productos naturales de las raíces del aloe llamada quinonas, las cuales en general las quinonas han tenido un alto impacto en el área de la salud, ya que algunas de esas se utilizan como anticancerígenos y como antibacteriales. Algunas de estas quinonas se utilizan también como vitaminas. En particular, las quinonas que encuentra la doctora Rocío Borges no están investigadas a fondo en cuanto bueno, la línea de investigación que estaba manejando la doctora era evaluar su capacidad contra los virus de influenza y ahora de dengue. Entonces, estas quinonas en los laboratorios con las células, tratándolas directamente con las células, han mostrado actividades antivirales, entre otras actividades como las anticancerígenas, es por eso que se utilizan en el mercado actualmente de esa manera, pero resulta que tienen buenas actividades antivirales. Entonces el encargo que me da la doctora Rocío es investigar las raíces de la aloe vera, aislar estos productos naturales de quinona, hacer algunas en el laboratorio también para no ir a la planta directamente, sino hacerlas también en el laboratorio e investigarlas en cuanto a su actividad contra el virus de influenza y ahora contra el virus del dengue, debido a que no se ha investigado tan a fondo su actividad. Y por ejemplo, en el dengue no hay un tratamiento que pueda inhibir el virus. Y algunas otras quinonas, estos productos naturales, se han mostrado en ensayos en el laboratorio que tienen actividad contra el virus del dengue. Las quinonas de la doctora son un poco diferentes, entonces de ahí ella quiere profundizar en ese estudio. Y ahí en este momento están haciendo todo este análisis, este estudio profundo de estas quinonas para ver qué potencial uso podrían tener, ¿no? Así es, Principalmente en los virus, en la parte del dengue, en la parte del dengue y de la influenza. en la Y influenza. aunque no logren llegar hasta fármacos, porque pues eso es algo de largo plazo, Claro. que bueno, en la ciencia básica toma tiempo, es de largo plazo, pero también que puedan servir como estudios o herramientas de investigación para investigar cómo actúan estos virus a nivel celular, investigando la biología celular de los virus con las células, que puedan desarrollar también terapias efectivas en el futuro. Claro, y como bien mencionas tú, este es un estudio de largo plazo, o sea, esos proyectos generalmente de ciencia básica, pero son muy importantes Son muy porque generan importantes. conocimiento que eventualmente ese conocimiento ya sea que lo usen ustedes en su grupo o está disponible a nivel internacional porque publican artículos y otros investigadores pues, pueden tomar también ese conocimiento, porque de eso se trata, Así ¿no? es, Que la comunidad científica, por eso es comunidad, porque se así es. comparte el conocimiento para el beneficio de todas las personas y Y, del medio ambiente sí. también. Y también ayuda a fortalecer las colaboraciones con otros grupos de investigación. Es por eso que la doctora, por ejemplo, está colaborando en el Centro Institucional Regional Hideo Noguchi en el Departamento de Virología, a cargo de la doctora Guadalupe Ayora, y en el cual en la parte del dengue se encuentra el doctor Henry Puertaguardo, el cual es mi coasesor. Ya, pues creo que este tipo de estudios tienen mucha incidencia en realidad, pero sobre todo en la península de Yucatán, en las zonas tropicales de por sí, Sí, que el tema del dengue y es un tema de sí, emergencia sanitaria, podría decirse así, ya hay muchos serotipos en circulación, eso hace que las personas puedan ser más susceptibles a infectarse, aunque ya te haya infectado de un tipo de dengue, ajá, un te tipo, puedes volver a infectar ahora ya, ¿no? Y por eso, de hecho, ahorita hay como que medio un brote, ¿no? De las personas están infectando no saben si es la nueva variante de COVID, si es dengue, no se sabe no qué es, sabe qué es. pero pues cuídese público para que no se infecte ni del De dengue ni hecho, del COVID, en el año 2023, el año pasado, se reportaron más de 54.000 casos de de dengue dengue. y de estos el 19% correspondió solamente al estado de Yucatán y lo colocó con la tasa de incidencia más alta en la península. Y circularon los cuatro, como tú mencionas, los cuatro tipos de dengue, lo cual
pues sí, es un problema de salud pública persistente. Sí, aquí en Yucatán. Y eso también se ha agudizado con el tema del cambio climático y demás, ¿no? Entonces, yo Sí, creo que lo que nos queda como ciudadanos es atender lo que siempre nos dice la Secretaría de Salud, que es lava, tapa, voltea, tira, para estar a salvo de infectarnos del virus del dengue, así porque es. luego nos tira y hasta puede ser fatal, ¿no? En casos muy, muy graves y como bien mencionaste, pues el tratamiento, pues no hay tratamiento, nada más hay que No, no hay. hidratarnos, paracetamol, dolor de cabeza y ese tipo de cosas que son paliativos, pero realmente no hay así de que algo que trate el virus del dengue como tal. No, no hay ningún tratamiento actualmente que pueda inhibir el virus. Como bien mencionas, los tratamientos únicamente son paliativos. Entonces, de ahí, y los casos pueden ir desde asintomáticos, casos leves, moderados y severos que incluso pueden ser hasta mortales para Muy las bien. personas. Sí. Oye, Julio, ya vamos ya cerrando esa entrevista, pero ya nos platicaste un poco qué es lo que está trabajando ahorita con la doctora Rocío, con el doctor Henry. ¿Cuál fue el problema que ustedes identificaron que dijeron, bueno, vamos a seguir a trabajar sobre eso? ¿Fue justamente esta alta incidencia del dengue lo que ustedes observaron para poder Así es. echarle toda la carne al asador con esto? Así es, fue precisamente eso. Y bueno, también como, bueno, ya se ha visto que estas quinonas que se aíslan de las raíces de la aloe vera tienen propiedades contra el virus del dengue, se ha reportado. No estas precisamente, pero la doctora quería también agregarle otros átomos a su estructura para ver si puede mejorar o no si puede mejorar esta efectividad que tienen contra el virus a nivel celular. Entonces de ahí la importancia que se tuvo de elegir qué tipo de átomos, qué diseños se van a utilizar para poder agregárselos a estos productos naturales y pues ajá, para poder evaluarlos contra el virus del dengue. Oye, Julio, y bueno, ya para cerrar, en este momento que tú estás en el doctorado, ¿cuál es el avance que nos puedes compartir de pues, tus trabajos que estás realizando actualmente? Pues de los trabajos en los avances que le puedo compartir de los trabajos que estoy realizando, pues se ha logrado aislar estas quinonas de las raíces de la aloe vera. Se han obtenido también otras quinonas en el laboratorio de manera sin tener que ir a la planta. Se pueden ¿Sintética? hacer de manera sintética, se Ujú. va a hacerlo en el laboratorio, es decir, unir esos átomos de carbono que hacen que sea un producto natural de tipo quinona, hacerlo en el laboratorio. Se han logrado agregar otros átomos a las estructuras de estas y ensayos preliminares de toxicidad a nivel celular de estas quinonas muestran que algunas de ellas eh, no mostraron toxicidad a ninguna de las concentraciones que se evaluaron. Otras mostraron sí toxicidad, pero a niveles ya más diluidos no mostraron toxicidad. Lo único que resta ahora es evaluarlas contra los cuatro tipos de dengue para ver en cuáles se tiene una buena actividad, ¿no? En cuál es efectiva, en cuál de los cuatro tipos, si en uno de los tipos de dengue o en los cuatro tipos de dengue. Y estos estudios son in vitro todos. Todos son in vitro, así Muy es. importante decirle al público que esos estudios se están probando en el laboratorio todavía, como ya bien Sí, dijo Julio, es ciencia básica, estamos generando, estamos, yo no estoy, ¿verdad? Pero bueno, en el sí estamos generando conocimiento, en este caso así es. ustedes, todo el equipo con la doctora y con el doctor, generando ese conocimiento básico para eventualmente poder hacer ya una transferencia, ¿no? Así es, sí. Oye, Y Julio, siempre pues que se enferma la doctora, por ejemplo, no sé si es dengue o le doy un poco de quinonas, doctora, le digo, para que, para que para se hacer la cure. prueba ya en vivo. Exacto. Bueno, pero creo que protocolariamente no es posible, ¿verdad? No, no, Primero no es posible. hay que hacer las fases con cierta Así rigurosidad. es. Muy bien. Oye, Julio, pues la verdad que gusto tenerte como invitado en esta semana. Estuvo muy interesante el tema que nos estuviste compartiendo. Esperemos que en el futuro nos vengas a contar qué pasó con las quinonas, qué se logró, si ya este conocimiento se puede hacer algo ya con esto, si ya hiciste alguna fase clínica, pues lo que viene, ¿no? Seguramente te queda todavía camino por recorrer pues todavía en el posgrado y pues lo que venga, ¿no? Además. Exacto, así es. Muy Todavía bien. estoy en tercer semestre y pues me Ujú. queda un largo camino. Te queda un Ahora largo quedan camino. las partes de la actividad de estas quinonas para ver si tienen algún efecto contra estos virus. Viene la mejor parte, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le recordamos a nuestro público que pues Julio Aguiar Pech de la Unidad de Biotecnología, estudiante de posgrado, Así. candidato a doctor, estuvo platicando con nosotros sobre este tema muy interesante, el impacto de los productos naturales en la industria farmacéutica. Les recordamos que todos los jueves estamos aquí a través de La Quimbomba Radio, que nos
presta este espacio para poder divulgar la ciencia con todos ustedes y compartir cada semana un tema diferente. Les adelanto que el próximo jueves no se pueden perder nuestro espacio sensacional porque va a estar muy interesante. Vamos a tener a la maestra Miroslava Talavera, que ella nos va a estar platicando acerca de la gestión de las tecnologías y su transferencia al sector productivo, al sector social, cómo es que se realiza este proceso y va a estar muy interesante. Así que no se lo pierdan, nos vemos el próximo jueves. Yo soy Julio Domínguez y esto fue el podcast Cienciacional. Hasta pronto.